Los jeroglifos son un sistema de escritura que fascina a muchas personas a las que le interesa el Antiguo Egipto. Hola, yo soy Depi y hoy hablamos de historia. Comencemos por el principio. Primero, ¿qué es un jeroglifo? Jeroglifo literalmente quiere decir signo sagrado, símbolo sagrado, letra sagrada. Y aunque en nuestra cabeza la mayoría del tiempo solo pensamos en los jeroglifos egipcios, también los mayas, los aztecas y en algunas regiones de Anatolia, parte de lo que ahora es Turquía, también usaban jeroglifos. Son una suerte de símbolos complejos que mezclan sonidos, ideas, conceptos para formar palabras. Otra característica que tenían los jeroglifos era también su uso. No eran de uso común del pueblo, incluso de las clases medias educadas, sino eran mantenidos en gran parte por castas sacerdotales que eran las que conocían su uso. Eran sistemas de escritura muy complejos, no era fácil de escribir, a pesar que eran sistemas totales y uno podía escribir cualquier concepto que quería. No era como los quipus, de los cuales hablé antes, sino uno podía escribir cualquier oración que uno quisiera, podía ser la lista de compras. Pero su trazo... En el Antiguo Egipto existían tres sistemas de escritura y uso de Antiguo Egipto, digamos, hasta la conquista romana de Egipto. Habían los jeroglifos, eran los que estamos hablando, los más famosos de los tres sistemas, el más famoso de los tres sistemas, que se ve en los monumentos, en los templos. Era de alguna manera la forma oficial de escribir en grandes monumentos. No era un sistema de escritura para cada día. A pesar de que se podía usar, su trazo era tan complejo que no era práctico usarlo todos los días. Para simplificar un poco la escritura, los mismos sacerdotes inventaron una suerte de letra corrida o letra cursiva que era el hierático. Y este tiene formas que vienen de los trazos de los jeroglifos, pero como digo, es una forma cursiva, una forma, lo que decimos en castellano, letra corrida, que permite utilizarlos de manera más rápida. Y este era quizá el sistema de escritura en el que se comunicaba esta casta sacerdotal, reservando los jeroglifos para monumentos, para templos, para imágenes y para cosas muy importantes. Mucho después, y derivado también del hierático y con otras influencias, hay el demótico. Y acá viene demos, que viene a ser del pueblo. Este sistema lo utilizaba mucha más gente. Es más, tenemos cartas, por ejemplo, de constructores de las grandes pirámides que están escritas en demótico. Entonces es un sistema mucho más sencillo, mucho más parecido a un alfabeto, a un silabario, que se utilizaba de mucha mayor cantidad en Egipto. ¿Cómo se olvidaron los jeroglifos? Como muchas cosas que son de consumo restringido, basta que ese grupo de personas deje de enseñarlo para que su conocimiento comience a perderse. Con la llegada de los griegos en el mundo helenístico, con Alejandro Magno y luego con los Ptolomeos, la escritura griega comenzó a tener más importancia y luego, evidentemente, con la llegada de los romanos, la escritura latina tuvo más importancia. Y el uso de los jeroglifos comenzó a decaer. Este decaimiento, esta pérdida del uso, hace que ya no tengan la misma importancia. Y es en el año 324 después de Cristo en el que tenemos registrado el último uso claro de jeroglifos. No simplemente copiando una imagen, pero sabiendo claramente lo que se quiere decir. Pero hay muy poco antes de eso. Entonces, como digo, los sistemas griego y latino de escritura habían reemplazado totalmente a los jeroglifos.
sabemos en los años 400 un último intento de descifrar los jeroglifos. Sabemos, viene un señor Orapolo, que sabemos que no sabía leer jeroglifos. Esto es lo que queda claro en su libro. Hay intuiciones, informaciones de segunda mano, pero trata de rescatar algo de lo que existe. Y este libro, estos textos se van a utilizar después en Europa para tratar de descifrarlos, sin éxito. A pesar de que no se conocía el significado de los jeroglifos, a las distintas culturas que llegaban a Egipto y entrar en contacto con ellos, les fascinaban estos dibujos, les parecían intrigantes. Sabemos de estudiosos árabes en Egipto que comenzaron a tener ciertas ideas de cómo traducirlos o cómo transliterarlos, y se dieron cuenta o sabían, o como digo, a veces los pueblos olvidan casi por completo algo, pero se quedan con las intuiciones, se quedan con historias, y entendieron que los jeroglifos tenían un componente fonético. Muchos otros pueblos, incluso los pueblos europeos, pensaban que eran simplemente ideográficos, pero estos estudiosos árabes determinan, a pesar de que sus conclusiones sobre qué significaba cada uno estaban equivocadas, pero tienen la razón al saber que, a pesar de tener más significado que solamente el fonético, eran símbolos fonéticos o que tenían cierta carga fonética y que no eran simplemente ideogramas. Que simplemente quiere decir, este dibujo se parece a algo y significa esto. Sí tenían ese componente. Por ejemplo, el dibujo de los pies significaba caminar, pero también tenía una pronunciación y se podía utilizar ese dibujo en su componente fonético para escribir otra palabra. Si hablamos del desciframiento de los jeroglifos, tenemos que hablar de la piedra de Rosetta. Esta piedra, llamada piedra Rosetta o de Rosetta, lleva su nombre por la ciudad en la que se descubrió. Su descubrimiento inicial se da por soldados franceses en la expedición napoleónica a Egipto. Sin embargo, luego de la total derrota de la armada francesa y la huida de los ejércitos franceses a lo que ahora es Palestina, Israel, Siria, dejan muchos artefactos históricos, entre ellos la piedra Rosetta. La piedra Rosetta causa una sensación porque está escrita en 3 sistemas de escritura: el jeroglífico, que como digo nadie conocía; el demótico, que tampoco nadie conocía, pero estaba escrita en griego, y la escritura griega era conocida por cualquier persona que lo quisiera estudiar. Sabíamos completamente cómo leer el griego. Entonces, con la parte griega se comenzó a saber qué quería decir el texto. Claro, traducir a partir de ese texto las palabras o los símbolos de otros idiomas es muy complejo, pero ya había un avance. Un estudioso inglés, Thomas Young, descubre una cosa: que más o menos en el mismo lugar en el que el texto griego tiene nombres, los nombres de los faraones, por ejemplo, aparecen símbolos envueltos como en un óvalo, en un círculo, que acaban llamándose cartuchos. Y tiene la intuición correcta de que esos círculos, estos óvalos, encierran los nombres. Y comienza a tratar de encontrarles una fórmula fonética a estos símbolos. A pesar de la importancia de los descubrimientos de Young y otros estudiosos, el héroe de esa historia es evidentemente Jean-François Champollion. Él es un estudioso francés, claramente por su nombre, que toma mucho interés en la piedra de Rosetta, en el descubrimiento de los jeroglifos. Pero él tenía, si cabe el término, un arma secreta que no tenía ninguno de las otras personas que trataban de descubrir cómo interpretar los jeroglifos. Él sabía otro idioma egipcio, el copto. El copto es un idioma
que ahora tiene básicamente un uso religioso en las minorías cristianas de Egipto. Y tiene su propio sistema de escritura. Y él utilizó la hipótesis de que el copto y su sistema de escritura venían del demótico. Tuvo mucha suerte de que esto era cierto, y con su conocimiento del copto, de su escritura, de su gramática, de su fonética, comenzó, apoyado también en el texto griego, a descifrar mejor el texto demótico de la piedra de Rosetta. En vez de tratar de atacar directamente a los jeroglifos, dijo: voy a utilizar el paso intermedio del demótico. Además, él tuvo la suerte de que comenzaron a haber descubrimientos de otros textos bilingües. Hay el obelisco de File, que tiene texto en egipcio y en griego. Hay otras inscripciones que tienen, digamos, texto en egipcio y en persa. Otros idiomas que sí se entendían, lo cual le permite ir comprobando más y más que sus ideas, tanto fonéticas como determinativas, y acá paro un ratito a la explicación gramatical de los jeroglifos, muchas veces tienen un significado claro de sonido, pero a veces quieren decir esto es un verbo, o esto es un plural, digamos, o esto es un sustantivo. No indican un valor fonético, no se pronuncia, pero simplemente nos dice esto que viene acá es una acción. A veces nos ayuda a pronunciar correctamente el texto. Al tener ya una base sólida de jeroglifos para leer, él comienza a interpretar textos egipcios en monumentos, y es el primero, por ejemplo, en saber qué faraón lo hizo construir, porque logra identificar el significado de los cartuchos. Comienza a buscar más información. Hay una lista de faraones que él logra descifrar bastante bien. Ojo, Champollion no descifra todos los jeroglifos. Él muere relativamente joven, a 40 y pocos, pero él da las bases de su descubrimiento, y a medida que distintos arqueólogos e historiadores consiguen más datos, logran comprobar, corregir y ampliar el significado. Porque una vez que sabes qué quiere decir la palabra y tengo el valor fonético de algunas, logro completarlo. Antes de finalizar, quiero hablar sobre la pronunciación de los jeroglifos. Los científicos decidieron en algún momento darles un valor fonético para poder utilizarlos y para conversar sobre ellos. ¿Por qué? Porque en el antiguo egipcio, en el antiguo idioma egipcio, como en otros idiomas, incluso unos muy cercanos como el árabe, el arameo, el hebreo, al escribir no se ponen vocales, solo se escriben las consonantes. La persona que lee el texto sabe o deduce qué vocales pronunciar. Dicho de paso, hay ese problema o esa realidad cuando uno quiere leer el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Son 4 consonantes, llamado el tetragramatón, y no sabemos exactamente cómo lo pronunciaban los hebreos hace 3 o 4 mil años. Por eso hay esta versión de Yahvé o esta versión de Jehová sobre las mismas 4 letras. ¿Por qué le damos este valor? Porque leer un texto que son solo consonantes es por lo menos complicado, y si no muy aburrido, y no permite dialogar adecuadamente. Entonces se le dio un valor convencional. Entonces cuando uno va a internet y pone cómo escribir mi nombre en egipcio, o cómo se lee esta palabra en egipcio, hay que tener mucho cuidado. Es una convención. Y también, dice de paso, cuando uno pone nombres, no todos los fonemas de un idioma existían en el antiguo egipcio. Y también pasa que algunos valores, algunos nombres, ya tienen un uso. Por ejemplo, tenemos el faraón Ramsés, y no sabemos exactamente cómo se pronunciaba su nombre en el antiguo egipcio, pero tenemos un texto en otro idioma donde parece decir que su pronunciación era Riamacisa. Entonces
no lo podemos saber con certeza, incluso con ese texto, como se decía en antiguo egipcio. Como digo, es un valor convencional. Entonces, cuando se quieran imprimir, a veces con las personas con una cadena con su nombre, sean cuidadosos porque en verdad no dice su nombre, simplemente es una convención. Bueno, entonces este descubrimiento del sistema de escritura, entendámoslo, no es algo mágico que se hace en un día. No hay un gran momento de eureka, aunque Champollion tiene una frase de lo logré, muy parecido a eureka, pero es: logré tener las ideas que me van a permitir ir descifrando uno a uno los jeroglifos. Pero no es que él los descubrió todos, se descubrieron varios decenios después de su muerte, pero él dio el paso, descubrió un montón y nos permitió acceder a tanta información escrita en las paredes de los templos y monumentos egipcios. Bueno, espero que les haya gustado esta breve historia sobre el desciframiento de los jeroglifos y del héroe de esta historia, Jean-François Champollion. Si les haya gustado este video, por favor dale me gusta, dale un comentario a cualquier pregunta que tengas, y si no lo has hecho aún, suscríbete al canal. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.